los estimulantes adrenérgicos alfa y beta. Ojo con esto. Volvamos otra vez, como les dije, y verán que la cosa es muy sencilla. Son medicamentos que primero que son estimulantes. Si son estimulantes, tienen afinidad y eficacia, ¿sí o no? Si son adrenérgicos, pertenecen al sistema nervioso autónomo. Pero ojo que el sistema nervioso autónomo tiene receptores alfa y beta. En este caso, estos medicamentos afectan tanto a los receptores alfa como a los receptores beta. En resumen, son medicamentos que tienen afinidad y eficacia por los receptores del sistema nervioso autónomo simpático alfa y beta al mismo tiempo. Veamos cuáles están entre ellos. Tal vez el más famoso de todos y el que todo el mundo ha oído hablar. Uno siempre imagina cuándo le va a tocar utilizarlo, cuando uno está todavía novato y cuando quiere llegar a atender pacientes de urgencias, entonces dice, ¿cuándo me toca colocarle adrenalina a un paciente? Pues bien, la adrenalina como medicamento produce, entonces pensemos, como esa adrenalina, que es la misma que tenemos en el cuerpo, pero que fue hecha en el laboratorio, pues con unos cambios mínimos bioquímicos que no vienen al caso, pues lógicamente lo que tenemos acá es que va a afectar tanto receptores alfa como receptores beta, y de ahí pues toda la cantidad de acciones que tiene: vasodilatación en músculo estriado, afectando presión sistólica y diastólica. Si se coloca subcutánea, dura entre 15 y 20 minutos, intramuscular es más rápida. Ojo, cosas como estas: no pasa barrera hematoencefálica, pero sí pasa la placenta. Su efecto más importante está en la estimulación cardíaca. Entonces, vamos pensando allá entre todos, para que vamos repasando el cuadrito y lo que les digo que tienen que aprenderse. Si la adrenalina, dentro de sus efectos, porque no es el único, produce estimulación cardíaca, en el momento en que está produciendo estimulación cardíaca, ¿qué receptores adrenérgicos estará afectando? La respuesta de todos ustedes allá es receptores beta. ¿Pero cuáles? ¿Los beta 1 o los beta 2? Beta 1. Correcto, las respuestas son beta 1. Pero fíjate que no solamente se contenta con producir estimulación cardíaca, sino que también produce broncodilatación. La broncodilatación, afectando receptores alfa o receptores beta. Nuevamente, Beta 2. beta 2, beta y específicamente el beta 2. Aumento del flujo sanguíneo coronario. Aumento del flujo sanguíneo coronario es por receptores beta 1. Aumento de la glicogénolis está con beta 2. De la lipólisis, beta 3, que casi no han sido estudiados tan profundamente como los beta 1 y los beta 2. Elevación de la renina con beta también y algo con alfa. Ojo con estos: contracción de los vasos de la piel mucosa y vísceras, alfa o beta. Alfa 1. Entonces, si nos damos cuenta, vemos que la adrenalina afecta a todos los receptores. Adrenalina, como reacciones adversas, ¿qué le puede producir a un paciente cuando le colocamos adrenalina? Pues la vaina es que casi siempre cuando colocamos la adrenalina lo estamos colocando a pacientes en estados muy críticos, entonces el paciente pues en realidad no va a manifestar sus reacciones adversas sino tiempo después, como ansiedad, dolor de cabeza intenso, cefaleas intensas, tremor y palpitaciones, pues porque le estamos aumentando todo su metabolismo, especialmente el cardíaco. En sobredosis, si nos pasamos de la dosis en un paciente, lo podemos mandar para el otro lado, por ponerlo o mandarlo a una hipertensión severa que puede terminar en un accidente cerebrovascular o dañarle el ritmo cardíaco al acelerarlo mucho. Precauciones y contraindicaciones. ¿Con qué pacientes vamos a tener mucho cuidado y con quiénes definitivamente no le vamos a poder colocar adrenalina? Entonces, pacientes hipertensos. Si lo necesitamos en el momento, sí, pero si no lo necesitamos, pues contraindicado. Lo mismo con angina o pacientes con insuficiencia cardíaca severa
ya la decisión es del especialista, ¿cierto? Si se requiere o no se requiere, o pacientes con diabetes mellitus en los cuales hay que colocarlos con precaución. Dice acá que el uso con anestésicos halogenados, son estos los inhalados, predispone a arritmias, sí, porque muchos de estos anestésicos pueden producir arritmias cardíacas. Interacciones, entonces, ojo con esto que voy a decir, con medicamentos y medicamentos simpático-miméticos. ¿Y qué quiere decir la palabra simpático-mimético? Siempre que lean que un medicamento es mimético, quiere decir que tiene acción similar con lo anterior o con quien está acompañando la palabra. Entonces, los medicamentos simpático-miméticos son aquellos que tienen efectos del simpático, o sea, que tienen efectos muy parecidos a la adrenalina, entonces no los podemos combinar. Y si los o con antidepresivos tricíclicos, que después los veremos. ¿Por qué no se puede mezclar adrenalina con simpático-miméticos o con antidepresivos tricíclicos? Porque se incrementa la posibilidad de toxicidad cardíaca. ¿Por qué? Porque tanto los simpático-miméticos como los antidepresivos producen aumento o reacciones cardíacas y la adrenalina también. Si lo sumamos ambos, me va a dar una cosa que se llama sinergia y va a potenciar el efecto cardíaco y puede llevar a una toxicidad en el paciente. La pregunta del millón. Entonces, ¿cuándo y por qué y para qué voy a utilizar adrenalina? 1. Reacciones alérgicas. Para un momento y explico una cosa. No reacciones adversas leves, no reacciones adversas conocidas. Por ejemplo, sabemos que medicamentos como, voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero vale la pena para que me entiendan. Por ejemplo, como el ibuprofeno puede producir gastritis. Ahora vamos a poner, porque es una reacción adversa, no, porque no es una alergia. Pero bien, hay unos que pueden producir alergia, como por ejemplo la amoxicilina, es la penicilina que más está relacionada con alergias de tipo de la piel, pero son reacciones leves, ¿cierto? Y reacciones tardías. No, cuando hablamos de reacciones alérgicas, estamos hablando de reacciones alérgicas severas, por ejemplo, picadura de abejas africanizadas en un paciente susceptible que le puede producir un shock anafiláctico. Ahí estamos pensando en colocar adrenalina, ¿vale? Quiero que quede claro eso porque siempre esa diapositiva se quedó como reacción alérgica y entonces un muchacho se podría confundir y decir, no, entonces cada vez que un paciente le da alergia, entonces por cualquier cosa, por la picadura de una mosca, de un zancudo, a veces se le hincha la mano o una abeja, una vez. No, en esos casos no se necesita colocarle adrenalina, son casos más severos, ¿vale? Como agente inotrópico. Entonces, quiero que todos recuerden allá, cuando hablamos de inotropismo, nos estamos refiriendo a qué. ¿Qué es el efecto inotrópico? Por ejemplo, Leslie Yamile, ¿qué es el efecto inotrópico, Leslie? Hace referencia a la contractibilidad que tiene el corazón. Correcto, Leslie, muy bien, súper, Leslie, gracias. Prolongación del efecto anestésico. Miren esta cosa tan interesante como la adrenalina puede jugar un papel importante prolongando el efecto anestésico. Vamos a darnos cuenta cuando hablemos sobre todo de anestésicos locales, que una de las características que debe tener un anestésico local es que no produzca vasodilatación. ¿Por qué? Porque cuando, también lo explicaré en esa clase, cuando yo coloco un anestésico local, por ejemplo, voy a suturar una pierna, yo necesito que el anestésico se quede ahí, por eso se llama local. Si yo lo coloco y el anestésico produce vasodilatación, el torrente sanguíneo, yo lo que necesito es ahí en la herida para que el paciente no sienta ahí en la herida. Muchas veces, ya el anestésico, uno de los que vamos a ver acá, que se llama la lidocaína, que es el más utilizado a nivel mundial. La lidocaína tiene un pequeño problema y es que es vasodilatado. Es muy buen anestésico, pero es vasodilatado. Entonces, en algunos sitios que necesitamos que la anestesia pegue más, o sea que se demore un poquito más y que es muy vascularizada, ya viene la mezcla entre el anestésico con adrenalina, para que la adrenalina me produzca el efecto de vasoconstricción y haga que prolongue ese efecto del anestésico. Eso es lo que quiere decir esto acá, mis hijos.
Nos están hablando de prolongar el efecto anestésico. En estados de broncoespasmo agudo, sí, haciendo su efecto específicamente en los receptores beta 2. Alguien me preguntará, uy, pero también puede producir efectos beta 1. Sí, usted elige cuándo utilizarlos. Por ejemplo, si yo sumo esto más esto, un paciente en shock anafiláctico que tenga un broncoespasmo más un problema cardíaco, pues la adrenalina me ayuda a solucionar los dos. Glaucoma crónico, dejémoslo para cuando vean oftalmología, ya se lo explicarán mejor. El segundo medicamento de este grupo es la efedrina. La efedrina es un alcaloide extraído de una planta china que se llama efedra. Es un estimulante de receptores alfa 1, beta 1 y beta 2 principalmente. Por lo tanto, por sus reacciones alfa 1 produce vasoconstricción en piel y mucosas y vísceras. Ese es un efecto clásico. Vasodilatación de músculo estaba con disminución de la diastólica y aumento de la sistólica básicamente. Taquicardia por el efecto a nivel cardíaco que puede llevar a aumentar el gasto cardíaco. Broncodilatación por los efectos en los bronquios en receptores beta 2 y aumento del flujo coronario por receptores, estimulación de receptores beta 1. ¿Qué reacciones adversas tiene la efedrina? Pues es un estimulante. Entonces puede producir insomnio, irritabilidad en el paciente, ansiedad, puede llevarlo hasta convulsiones y en casos más severos y en algunos pacientes predispuestos puede meterlos en estados psicóticos, taquicardia, taquiarritmias e hipertensión arterial. Entonces es un medicamento que tiene muchas reacciones adversas y severas y entonces no lo maneja uno de primera mano. Precauciones y contraindicaciones, pues en pacientes embarazadas, pacientes con antecedentes psiquiátricos, porque mire que dijimos aquí que una de las cosas que los puede llevar es a estados psicóticos, pacientes con cardiopatías o angina de pecho, hipertensos, diabéticos con hipertiroidismo o hiperplasia prostática benigna. Entonces, ya nuevamente es un medicamento que no se usa de primera mano en primeros niveles, sino en niveles especializados. El médico especialista determinará cuándo toca definitivamente usarlos. Bien, ¿cuándo vamos a usar efedrina? Contrarresta efectos hipotensores de la anestesia espinal o de conducción. A veces, cuando se le colocan a los pacientes anestesia espinal, ¿cierto? O de conducción, ¿cierto? Ya después en anestesia van a ver cuáles son esas anestesias, pero ustedes habrán escuchado hablar de estas en las cuales no se duerme totalmente el paciente, sino que algunas se colocan en la médula espinal, ¿cierto? En unos sitios específicos que ustedes van a ver, o de conducción en otros sitios más localizados. ¿Cuál es el problema de ese tipo de anestesias? Que pueden llegar a producir, en algunos pacientes producen una vasodilatación intensa y los llevan a hipotensión severa. En estos casos, cuando la hipotensión es tan severa y no se contrarresta, por ejemplo, con los medicamentos que vimos ayer como los vasopresores, entonces podríamos pensar en utilizar efedrina. ¿Cuál es el problema de la efedrina? Que se ha utilizado de manera ilegal para disminuir la obesidad, porque como es un estimulante, entonces se cree que tiene acción sobre esa. O doping y estimulante del sistema nervioso central en el uso de drogas sintéticas, ¿cierto? Que se utilizan de manera ilegal. Terrible. Otro medicamento es la noradrenalina. Si ustedes recordarán específicamente por allá cuando vimos regulación de la presión arterial y control nervioso de la presión arterial, hablamos de la adrenalina y la noradrenalina y los efectos específicos que producía la noradrenalina. La noradrenalina estimula receptores alfa 1, beta 1 y beta 2, pero sobre todo la noradrenalina, tanto la que nosotros producimos como la que se produce en los laboratorios, tiene un efecto mayor sobre los receptores alfa 1, por lo tanto es un efecto intenso vasoconstrictor. Al producir un efecto intenso vasoconstrictor, hará que se eleve la resistencia periférica y por lo tanto aumenta la presión arterial. ¿Ven lo fácil?
El problema es que por ser un vasoconstrictor, pues chévere para la presión arterial, pero puede disminuir dramáticamente el flujo sanguíneo de los riñones, el flujo sanguíneo que va al hígado, al músculo estriado o al intestino. Entonces hay que tener mucho cuidado que estos órganos pueden quedar desprotegidos. En otras palabras, lo vamos a utilizar, al igual que la efedrina, al igual que la adrenalina, solamente en sitios donde se puedan utilizar, o sea, no en un primer nivel y en un segundo nivel, sino en tercer y cuarto niveles, y con gente especializada que sepa qué es lo que está haciendo. Lo que sí hace es aumento del flujo sanguíneo. Controla la presión arterial en pacientes, se contraindica en hipotensión por hipovolemia o trombosis mesentérica. No, ahí no está indicado porque lo que va a producir es más vasoconstricción y más daño en lugar de producir efectos benéficos. Usos: vasoconstrictor en shock y resucitación cardiovascular en pacientes que tengan la indicación como tal de esto o en los cuales el efecto principal esté de su daño en la resistencia periférica. Otro medicamento que se ha utilizado durante muchos años, pero muchísimos años, es la dopamina. Se considera la línea de las catecolaminas. Recuerden que la dopamina es un precursor en nuestro organismo, en la bioquímica normal que ustedes vieron. La dopamina es un precursor de las catecolaminas noradrenalina y adrenalina. Se liberan las neuronas del sistema nervioso central y algunas periféricas y tenemos varios receptores. Por ejemplo, estimula receptores D1 y produce vasodilatación, aumento de eliminación de agua y sodio. Pero también hay receptores D2 que producen efectos en el corazón, en arteria mesentérica, riñón y médula adrenal, inhibiendo la liberación de norepinefrina, produciendo también vasodilatación. Bien, aquí nos detengamos un poco, porfa, para poder entender una cosa que sucede con este medicamento que no sucede con muchos medicamentos. Él tiene esa característica. Depende de la dosis que yo le proporcione al paciente. Puede cambiar sus efectos. Las dosis pueden ser dosis bajas, como estas que les estoy señalando ahorita, dosis medias o dosis altas. A esas dosis bajas, medias y altas, cada una de ellas produce efectos distintos. Por ejemplo, si le colocamos a una dosis de 0.5 a 2 microgramos por kilo minuto en un paciente, vamos a conseguir que ese medicamento en ese paciente produzca vasodilatación renal, mesentérica, coronaria y cerebral. A estas dosis se le conocen por lo regular como dosis renales porque alivian los problemas renales que tenga el paciente, aumentándole la vasodilatación a ese riñón y dejándolo actuar mejor. Pero si yo le subo la dosis y le pongo entre 2 a 10 microgramos por kilo minuto, ya estos efectos van desapareciendo y comienzan a aparecer otros efectos como estimulación específicamente de receptores beta 1 cardíaco y por lo tanto inotropismo, aumento del flujo coronario, del consumo de oxígeno miocardio. Pero bien, si yo aumento la dosis y coloco dosis entre 10 a 20 microgramos por kilo minuto, ya dejo de estimular receptores beta 1, ya dejo de producir vasodilatación y lo que hago es que estimulo receptores alfa, sobre todo alfa 1, y ya ustedes recordarán que los receptores alfa 1 producen potente vasoconstricción con elevación de la resistencia periférica y por lo tanto elevación de la presión arterial. Entonces la pregunta es: ¿y cuál elijo yo? Nuevamente, dopamina, unidad de cuidado intensivo, unidad coronaria. Entonces depende de lo que necesite el especialista en este momento. Por eso ustedes cuando lleguen allá a clínicas, ojalá todavía se acuerden algo de esto, van a ver cómo cuando lleguen roten por medicina interna y sobre todo por cuidado crítico, se van a dar cuenta que si todavía están utilizando dopamina en esa época, algunos pacientes hay que mirar a qué dosis, si a dosis baja, media o alta, y eso de qué depende, de la patología que tenga el paciente. Si lo que necesitamos es volver a subir la presión arterial, pues necesitamos dosis altas. Si lo que necesitamos es mover ese corazón nuevamente, pues necesitamos dosis medias. Y si lo que necesitamos es que los órganos vuelvan a estar bien perfundidos, pues necesitamos dosis bajas, sobre todo el riñón. Vida media, 2 minutos, RAM, vómito.
disnea, palpitaciones, taquicardia, hipotensión. A dosis altas, entonces recuerde que las dosis altas son las que afectan receptores alfa específicamente, entonces puede llevar al paciente a hipertensión, a arritmias ventriculares. Precauciones: corregir primero la volemia si el paciente lo que tiene es un problema de volemia, la hipoxia y la acidosis antes de iniciar tratamiento porque lo puede empeorar. Lógicamente no se puede colocar en cualquier parte, entonces debe estar muy bien monitoreado el paciente. Las contraindicaciones: taquiarritmia no tratada y fibrilación auricular no se puede colocar porque lo que hacemos es complicarlos más todo. Interacciones: si lo combinamos la dopamina con antidepresivos tricíclicos, aumentamos o potenciamos el efecto hipertensor. Con beta bloqueadores antagonizamos efectos cardíacos y con alfa bloqueadores antagonizamos los efectos vasoconstrictores, lógicamente por razones obvias. Usos: ¿cuándo? Cuando dopamina normaliza hemodinamia en shock por trauma, infarto agudo del miocardio o septicemia. En falla renal, aquí en falla renal serán dosis altas, medias o bajas. Bajas, ¿no? En insuficiencia cardíaca aguda, medias. Cirugía cardíaca, resucitación cardiopulmonar para gasto cardíaco e hipertensión serán altas. Una primita hermana de la dopamina es la dobutamina. También es un medicamento que se ha utilizado durante muchísimos años. Es una catecolamina sintética. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre dopamina y dobutamina? La dopamina, ¿se acuerdan de las dosis medias, bajas, medias, altas? Tiene efectos, ya no tiene tantos efectos sobre otros órganos, sino que va más sobre estimulación de contracción cardíaca. No libera norepinefrina, o sea, no tiene efectos sobre vasos tantos. Su estimulación va básicamente a receptores beta 1 y alfa 1, pero cardíacos. Por lo tanto, un efecto importantísimo de ellos son el efecto inotrópico positivo. Aumenta flujo sanguíneo coronario y consumo de oxígeno. Reacciones adversas: náuseas, dolor anginoso, taquicardia, aumento de la presión arterial porque aumenta todo en el corazón. Usos: lógicamente todo lo que tenga que ver con el corazón, agente inotrópico, en shock cardiogénico o resucitación cardiopulmonar. Bien. Esto que sigue, que les voy a dejar ahí, es un cuadro de resumen de todos los medicamentos, de la mayoría de medicamentos que hemos visto. Este cuadrito me lo encontré en internet, esto no lo hice yo, me lo encontré en internet, lo puse. ¿Por qué? Porque es interesante este cuadro, porque miren una cosa. Aquí tenemos el nombre del medicamento y qué efectos tiene, qué efectos alfa 1 tiene, qué efectos alfa 2 tiene, qué efectos beta 1 tiene y qué efectos beta 2 tiene. ¿Cómo así? ¿Y cómo lo medimos? Por cruces. El máximo efecto es si tiene 4 cruces. Efecto bueno si tiene 3 cruces. Efecto más o menos 2 cruces. Efecto leve 1 cruz y si no tiene cruces no tiene ese efecto. Yo no me voy a poner a uno por uno, solamente les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la noradrenalina que la acabamos de ver. Mire, el efecto alfa 1, 3 cruces, muy bueno. Alfa 2, 3 cruces, pero los efectos alfa 2 casi no son importantes en el cuerpo. Los beta 1, 2 cruces. Y beta 2, miren, una sola cruz. O sea que su efecto más importante es en los vasos sanguíneos, pero en los pulmones casi no, en los bronquios casi no. ¿Sí te das cuenta? Miren la adrenalina, miren. Efectos alfa 1, más o menos, alfa 2, más o menos, beta 1, buenos, y beta 2, buenísimos. Veamos por aquí el salbutamol, que ayer se los mencionaba, y con la terbutalina. Estos dos, salbutamol y terbutalina, son estimulantes beta 2. Entonces, efectos alfa 1, ninguno de los dos tiene, efectos alfa 2, ninguno de los dos tiene. Beta 1, tienen efectos sobre el corazón, sí, pero bajitos, mire. En cambio, sobre los bronquios, 3 cruces. Por eso es que todos los medicamentos que se utilizan en los inhaladores, sobre todo el salbutamol, para los pacientes asmáticos. Mire la dobutamina que acabamos de ver. ¿Qué efecto principal? Mire, beta 1. ¿Ven lo bacano este resumen? Y ahí tienen para que se diviertan en sus casas y yo también me voy a divertir cuando me los pregunten, ¿cierto? También me encontré en esas diapositivas en internet, que me las robé. No, me las robé no porque está en internet y lo que hay en internet es para todos. No tenía ninguna vaina para cobrar. Farmacología de los bloqueantes alfa-adrenérgicos. Entonces, aquí tenemos los que son, ¿se acuerda de la prazosina, trimazocin, que es otro, ergotamina, otros?
sobre todo aquí la prazosina, receptores alfa. Los que son alfa afectan sobre alfa 1 y alfa 2, aquí tenemos. Mire, los receptores beta, bloqueadores beta. Hay bloqueadores beta no selectivos que bloquean tanto los beta 1 como los beta 2. Y yo les dije a ustedes que el principal es el propanolol, pero hay otros. En cambio, hay receptores beta que se llaman receptores beta selectivos, solamente beta 1. Metoprolol, acetobulol, aprenolol, atenolol, esmolol, van solamente sobre beta 1. Y esta es la autoxamina que casi no se usa en realidad. Antihipertensión. Aquí está otra vez lo mismo que les acabo de decir. No selectivos propanolol, selectivos metoprolol, atenolol, timolol, bisoprolol, alfa y beta, labetalol, carbidol, y alfa solamente prazosina y terazosina. Este es un resumen de las clases que hemos visto ayer y hoy. Ahí se los dejo. Y aquí los cuadritos, mis hijos, con nombre comercial. Este sí es trabajito mío, sacado del libro del doctor Izaza. El nombre genérico, el nombre comercial, la presentación y qué dosis debemos utilizar. Ahí están. Mire la efedrina, por ejemplo, la adrenalina, qué dosis debemos utilizarla y cómo. Ahí se los dejo. ¿Listos? Muy bien. Preguntas, por favor. ¿Sí? Ya, cuando cuando ya no han respondido, entonces, y se sabe que el problema es en ese momento cardíaco netamente, entonces esa es una medida totalmente desesperada y más de las novelas mexicanas, pero sí se usa. Pero es una medida totalmente desesperada. Cuando ya no hay nada más que hacer, entonces se inyecta intracardíaco para que el efecto sea más rápido. A ver qué se puede hacer. Una pregunta, entonces, ahora yo le digo a ustedes, ¿ya se inscribieron todos, ya se matricularon todos en el curso? Sí, doctor. Sí. Sí. Ah, bueno. Yo de todas maneras Sí, reviso porque ya, doctor. listo, ya voy a subirles en estos días les subo ya el taller, porque si no podía subirlo porque pues no teníamos. El taller es una cosa muy sencillita y es solamente para poder hacer un trabajito muy sencillo, pero muy, muy sencillo. El viernes nos vemos porque el viernes vamos a hablar vamos a tener las dos clases vamos a pasarnos ya del simpático y nos vamos a ir al parasimpático. Y si ya está todo el mundo, yo reviso y entonces si ya tengo subido el laboratorio, ya le digo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Listos? ¿Listos, mis hijos? Bueno, doctor. Nos veremos el viernes. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Chao a todos.